ustedes? Muy buenos días. Nuevamente hoy día jueves, nuestra segunda hora de clase de geografía. La primera clase hemos tenido la práctica y la segunda pues trabajamos nuestro compendio, mi niño, dando la bienvenida a cada uno de ustedes hoy día jueves 27 de mayo del 2021. Mi niños, entonces estábamos tocando pues el tema ¿de qué niño? De las Profe, ¿qué página? Industrias. Eh, bueno, yo aquí tengo, de repente tengo otro número, de repente no va a coincidir con el de ustedes. A ver, ¿qué página tienes, Dagne, por favor, si me puedes informar? Dagne, a ver si me puede informar qué página es, hijita. Ah, ok, perdón, dice que me espere. Ok, ok. Que yo no lo tengo casi, lo tengo un poco, no concuerda porque yo tengo más, o sea, las páginas que me dan así, con otras áreas y como que el mío no concuerda. Por eso que a veces les pregunto, ¿no? ¿Qué página es? A ver si me confirma mi amiga, ¿todavía no se ubica? Ok, ok. Entonces, mis niñitos, hablábamos pues de las actividades secundarias transformativas, ¿no es cierto? Muy bien, niñitos, cuando yo les preguntaba, qué son las actividades secundarias? Profe, ya la tengo la Ok, página. ¿qué página, mi niña? 343 es la Ok, primera. 300. 43. Oh, muy bien, 343, mis niños. Bueno, para los que no tienen, la página Ya, profe. 343, ¿ya? 343, Ya, mi niño. profe, estoy en la primera página de Ok, geografía. perfecto. Entonces, ah, vamos a hacer un comentario, pues, niños, ¿no es cierto?, acerca de las actividades económicas secundarias. Cuando hablamos, niños, de las actividades secundarias económicas, son las actividades o son las partes de la economía, pues, mis niños, ¿me entiendes? ¿Por qué dice que justamente es de la parte de la economía, mis niños? ¿Por qué? Porque justamente son los que van a generar, pues, niños, el trabajo, pues, mis niños. No te olvides, pues. Son los que van a fomentar el trabajo. Por eso dice, las actividades económicas son justamente las partes, ¿ya?, de la economía que justamente que se va a ocupar de qué cosa, de recibir mucha materia prima, ¿cierto? ¿Y para qué lo recibimos la materia prima, mis niños? Para, por supuesto, para transformarlas en qué? En artículos, ¿entiendes? En artículos como, por ejemplo, ¿qué? A ver, artículos como lo que no te falta en tu casa, pues, por ejemplo, mira, ¿con qué estás escribiendo ahorita? Con un lápiz, ¿me entiendes? Con un lapicero, tienes un cuaderno, tienes tus hojas. Entonces, justamente, las materias primas, justamente, son netamente para qué, niños? Para transformarlas, pues, ¿no es cierto? Las materias primas, dice, para transformarlas en artículos o en propiedades u otros bienes útiles, por supuesto, que todos estos bienes, todos esos artículos que justamente se van a hacer, entonces son útiles para quién, para el hombre. Por ejemplo, ¿qué tipo de propiedades, por ejemplo, o qué tipo de artículos? Te dije, por ejemplo, no, tu lápiz, por ejemplo, tu regla, por ejemplo, tu cuaderno, propiedades, por ejemplo, o bienes, por ejemplo, como tu fábrica, por ejemplo, tu fábrica. ¿Qué otros bienes, por ejemplo? Tienes, por ejemplo, la industria, por ejemplo, mira, la industria, por ejemplo, del parque automotor, por ejemplo. ¿Entiendes? Por eso mismo dice no, dice la pequeña definición que las actividades secundarias justamente son las partes de la economía, son las que van a mover, ¿no es cierto? Y que se ocupan de recibir todas las materias primas para transformarlas en artículos, propiedades o otros bienes útiles, que son útiles justamente para el hombre. Entonces, muchos, como te comenté hace un momento, muchos de los productos que consumes o que consumimos, mis niños, justamente específicamente son utilizadas o se utilizan, ¿me entiendes? A ver, como qué tipo, por ejemplo, de alimentos, a ver, por ejemplo, tú consumes, ¿ya? Como alimentos, por ejemplo, alimentos enlatados, por ejemplo, ¿entiendes? Alimentos enlatados. ¿A qué me refiero a alimentos enlatados? Por ejemplo, me estoy refiriendo, por ejemplo, a ver, por ejemplo, atún, ¿por cierto? Al atún. ¿Qué otro alimento enlatado, por ejemplo? A ver, aparte del atún, por ejemplo, hay frutas,
como por ejemplo el durazno, ¿entiendes? Y así, otro tipo de alimentos enlatados. También, por ejemplo, mira, si no hubiese la materia prima, imagínate, como por ejemplo por ejemplo, de la materia prima, por ejemplo, del calzado, por ejemplo. Imagínate, a ver, el calzado, ¿de dónde viene? Por ejemplo, del cuero, pues, chicos, del cuero de la piel de los animales, mira, ¿dónde saca el cuero? ¿Qué más? ¿Qué otra industria, por ejemplo? ¿Qué otra industria? Otra industria, por ejemplo, tenemos los aparatos eléctricos. Los aparatos eléctricos. Imagínate tu jarra eléctrica o tu hervidora eléctrica, por ejemplo, que son utilizados, imagínate. Otro, por ejemplo, como tu libro, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, sin estas cosas, sin estos productos, imagínate, no podríamos pues, justamente tenerlos, ¿me entiendes? No podríamos tenerlos sin las actividades secundarias. ¿Por qué? Porque las actividades secundarias, no te olvides, se van a transformar, mi niño. Van a ser transformativas. ¿Ves? De ahí vamos a obtener pues, una gran cantidad de alimentos y diferentes tipos de productos, pues, mis niños. No te olvides. Ya, actividades secundarias o también las actividades industriales. Ahí tenemos los alimentos, por ejemplo, tenemos el calzado, por ejemplo, en las industrias, por ejemplo, mis niños, eléctricos, tienes tu hervidora, tienes tu licuadora, tienes, imagínate, tu refrigeradora, tu lavadora, infinidad de productos, mis niños, infinidad de productos. Gracias a quién, chicos, gracias a la materia prima de los actividades secundarias, porque van a ser transformativas para mis niños, que es importantísimo, niños. Entonces, la industria, por supuesto, niños, la industria es importantísima para el desarrollo económico de los países, por supuesto, mi niño. Si no hubiese industria, imagínate, entonces, ¿cómo ese país, cómo desarrolla? ¿Entiendes? Al no haber industrias, no va a mejorar también tus condiciones de vida, mis niñitos. ¿Me entiendes? ¿Y de qué manera, a ver, chicos, no puede mejorar justamente tus condiciones de vida o tu calidad de vida? Por supuesto, cuando hay industria, cuando hay fábricas, por supuesto que ahí vas a trabajar. Tiene diferentes puestos de trabajo, pues. Entonces, toda la materia prima que se ha extraído, que todo que se ha extraído, por ejemplo, vamos a hablar de frutas, el pescado. Imagínate acá en Chimbote, por ejemplo, hay una fábrica inmensa, ¿entiendes? Aquí en esta fábrica, por ejemplo, aquí hay muchas personas que trabajan. Entonces aquí se genera lo que es, ¿entiendes? La parte del trabajo, la mano de obra, ¿me entiendes? ¿Ves? Gracias a aquí, chicos, gracias a lo que es a las actividades secundarias transformativas, ¿no es cierto? Además, justamente va a mejorar, tiene que mejorar tu cambio de vida, pues, chiquitos. Entonces, las industrias son lo más importantes, por supuesto, para un desarrollo económico, como te comenté hace un momento, de los países. Además, también te comenté que va a mejorar tu calidad de vida, pues, chicos. Entonces, para poder transformar todas estas materias primas que proporcionan las actividades primarias, entonces, las industrias se han diversificado, las industrias se van caracterizando, ¿entiendes? O se van clasificando, ¿entiendes? Y las cuales, justamente, estas industrias se pueden agrupar de una forma pasajera, ¿me entiendes? O también en una forma ligera, ¿entiendes? Cuando, por ejemplo, vamos a hablar de una industria ligera, por supuesto que hablamos de todos los bienes de consumo directo, ¿entiendes? O sea, es decir, que se elaboran los productos de primera necesidad, ¿no es cierto?, para su elaboración, ¿entiendes? Todos los bienes que el consumo directo, ¿ya? Que son elaboradas de primera necesidad, por ejemplo, para la población, como que, por ejemplo, como los alimentos, ¿entiendes? Los alimentos, por ejemplo, el calzado, la ropa, ¿y qué otras industrias más? Entonces, nosotros debemos consumir menos materias primas, dice. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la industria es pesada, dice. Incluso la industria textil, alimentaria, automotriz, justamente se desarrolla, pues, chicos. Se van desarrollando, pues, chicos. ¿Ya? Entonces, mis niñitos, eso es lo que concierne, pues, ¿no? A lo que es, ¿no? A las industrias o a las actividades secundarias que son transformativas, pues, niños.
Muy bien. En tu compendio, por ejemplo, en la página 343, ahí están, ustedes, por ejemplo, mira, están divisando, pueden ustedes apreciar, mira, una fábrica, ¿sí o no? Una fábrica donde, mira, está expulsando una gran cantidad de humo. ¿Me entiendes? Y eso no debería ocurrir, pues. Más bien ya no deberíamos expandir humo, más bien deberíamos cuidar. Estos humos deberían hacerse a ver, como en otras fábricas, por ejemplo, el humo ya no sale arriba, sino hace como un circuito. Entonces el humo nuevamente regresa y hace un circuito, ¿no es cierto? Un recorrido, y ese humo creo que lo están haciendo para que se genere otra energía. ¿Me entiendes? Entonces ese humo ya no sale hacia arriba ya, no va a contaminar pues en el ambiente. Entonces me supongo que esta imagen se está refiriendo, por ejemplo, no a una fábrica siderúrgica, una siderúrgica, donde aquí, como te comenté hace un momento, hay mucha cantidad de fierros, ¿no es cierto?, que justamente son introducidos a altas temperaturas. Y las altas temperaturas hace que justamente lo vuelva nuevamente en otra posición, en otro cambio. ¿Ves? ¿Ya? Muy bien. Vamos a completar, niñita, dice, vamos a ver. Dice, completo los espacios con las palabras del recuadro, prima, transforma, bienes y elementos. Mis niños, actividad donde ¿qué cosa? Transforma. Se transforma, muy bien. Se transforma, ¿ya? Se transforman los recursos naturales, dice. ¿En qué? ¿En qué se transforman? Elementos. Elementos. ¿Elementos? Sí. A ver. Elementos, profe. Elementos o productos, ¿sí o no? Muy bien. Elementos o productos, ¿ya? Entonces dice, recursos naturales, dice, en elementos o productos, ¿no es cierto, niños? Muy bien. O productos. Dice que toda industria necesita de los siguientes Bienes. bienes, ¿no es cierto? Bienes. Por ejemplo, ¿como qué bienes, por ejemplo? La materia Prima. prima, pues chicos, ¿no es cierto? Está diferente. Materia prima, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la materia prima? A ver, Ángelo. A ver, Ángelo. Ah, no, perdón, Exxon. A ver, Exxon. A ver, niño, deje de jugar, ve, niño, por favor. Ve, yo le estoy preguntando y usted está jugando ahí. A ver, mi niño, le estoy consultando. A ver, ¿qué es para ti la materia prima? Ya te olvidaste, si hace un poquito estaba explicando. Es que está jugando, pero niño, está jugando. A ver, Andrew, la materia Eso prima. era la clase de la nada, no sé qué pasó. La materia prima, dijo, ¿qué cosa es? Para ti, a ver. A ver, materia prima. No está atento, pues, ver. Jesús, materia prima, ¿qué cosa es? Mm, lo que crea su propio alimento. Lo que crece por el momento. Bueno, me pago para ahí. No te olvides, pues, niños, las materias primas son los productos que se extraen. ¿Y qué productos se extraen? Se extraen de las actividades primarias. Por eso es de la extracción. ¿Ya? La materia prima, por ejemplo, vamos a suponer materia prima del pescado, por ejemplo, ¿no? Los peces, por ejemplo, las pepitas, por ejemplo, ¿no? De algodón, por ejemplo. ¿Me entiendes? Pepa de algodón, las pepas de aceituna, por ejemplo, la fruta, por ejemplo, las frutas palmeras, por ejemplo. Esa es la materia prima, pequeñito. Esa materia prima va a ser transformada, pues, en un producto ya, justamente, ya, que se va, al final, ya va a servir justamente, ¿no? Para el mercado, por ejemplo, tanto el mercado nacional como el mercado, por ejemplo, o para poder importar, pues, hay que importarlo, ¿ya? Muy bien, dice, recorta y pega un producto fabricado, dice, industrialmente. Ahí donde ese espacio que tú estás mirando, mi niño, ahí tú vas a pegar, pues, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vas a pegar ahí? Bueno, pues se recorta ahí de repente donde están las conservas de atún, por ejemplo.
¿Me entiendes? O de repente el aceite, por ejemplo. O de repente las industrias molineras, por ejemplo. Niñitos, entonces ahí tú vas a colocar un dibujito de acuerdo al tema, porque te estamos explicando, estamos hablando de ello, ¿ya? De acuerdo al tema, niñitos. Ya, nos vamos a la página 344, mi niño, ¿ya? 344. Ya, profe. Muy bien. Tipos de industria, dice, ¿no? Tipo de industria. Ahí dice, claro, los tipos de industrias tienen el fin de ¿qué? De transformar las materias primas en productos elaborados, niños, ¿ya? En productos elaborados. ¿Entiendes? Ahí ustedes van a graficar dentro del cuadro, bien, dentro de tu cuadrito, ahí tú vas a graficar, ¿entiendes? Vas a grafica o dibuja lo que tú deseas hacerlo y lo vas a deducir, pues, ¿no es cierto? Esta materia prima, ¿para qué sirve? ¿Entiendes? Por ejemplo, dice ahí, la industria alimentaria, por ejemplo, alimentaria. Alimentaria, por ejemplo, como la leche, por ejemplo, ¿entiendes? Los embutidos, por ejemplo, mira, ¿ves? En textil, por ejemplo, en textil ahí vas a dibujar, niño, dibuja, ya, pues tú vas a graficar, tú mismo lo vas a graficar. Textil, por ejemplo, la textilería, o la industria textil, por ejemplo, ¿de dónde se extrae? Lo primero que se extrae es de la materia prima de qué? Del algodón. ¿Ya? Y del algodón se va a transformar ¿en qué? En hilos. Y de los hilos se transforman en qué? En telas, pues chiquitos. En telas. ¿Ves? Por eso cuando tú te vas a amarrar de repente, por ejemplo, vas a encontrar infinidad de productos de tela. Por ejemplo, vas a encontrar poliéster, algodón, imagínate, gamuza, jersey, infinidad de chicos. ¿Por qué? Eso se debe aquí a los tipos de hilos. Al momento de tejer la máquina, entonces en algún momento la tela lo va a hacer un poco más delgada, ¿entiendes? En otro momento va a hacer la tela un poco más que te digo, más sólida, más fuerte, más dura. ¿Me vi, niño? Muy bien. Entonces, para contarte un dato, pues, ¿no es cierto? Acerca de las actividades secundarias transformativas. Mira, por ejemplo, mira, de la extracción, por ejemplo, del petróleo, por ejemplo. Mira, de la extracción del petróleo es esta materia prima. ¿Ya? Y del petróleo lo extraen, por supuesto que los llevan a unos laboratorios, qué sé yo, para que justamente de ahí del petróleo, mi niño, salga la derivación, o sea, se derivan. Por ejemplo, ¿qué? Como el queroseno, como la gasolina, la benzina, y otros más productos que justamente que son expendidos, lo que generalmente va a mejorar. ¿Por qué? Porque tú vas a comprar, vas a vender, chicos. Ya está terminado, pues. ¿Me entiendes? Entonces, Arabia, imagínate, te comento, que Arabia Saudita, mira, es el principal productor, imagínate de qué, de petróleo. Imagínate, Arabia Saudita dice que es el principal productor ya del petróleo en Asia, imagínate, en Asia. Increíble. Entonces, los países, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, sus pozos petroleros, por ejemplo, por supuesto, somos muy, los más, que te digo, los más beneficiados. Imagínate que haga eso. Entonces, nosotros también tenemos, acá en el Perú también hay pozos petroleros, hay pozos, pero no en todas las partes, ni tampoco, o sea, hay que digamos tan bastante y tampoco, ¿cierto? Algo lo normal. Entonces en el Perú sí hay petróleo, también se extrae petróleo, pero no se extrae la cantidad que se extrae, por ejemplo, de Arabia Saudita. No se saca esa cantidad porque en este país, o este lugar, hay más espacios, ¿me entiendes? Hay más espacios y hay más pozos petroleros, pues, chicos. Más pozos petroleros, más. No digamos pues de 15, 20, mucho más. Entonces en el Perú también hay, pero no se va a comparar como lo de Arabia Saudita, que es el más grande, donde tiene muchos pozos petroleros, niñitos. ¿Ya? Muy bien. Otro, por ejemplo, mira, otra ciudad, otro país que también pertenece acá a América, es América del Norte, me estoy refiriendo aquí, niñitos, al país de Estados Unidos. El país de Estados Unidos es el mayor, el que tiene más producto mineral, mira, niñitos.
el que tiene más productos minerales, tiene más minerales, tiene más plata, más cobre, más oro, más hierro, más plomo, así, más, imagínate. El Perú también lo tiene, pero no lo tiene quizás como la misma cantidad que lo tienen ellos, ¿ves? Entonces, Estados Unidos es el mayor productor, niños, del mineral y el carbón. No te olvides, mira, te estoy explicando, te voy poniendo en práctica. Así que muy atentos, niñitos. Otro de los países, ¿sí fue? Rusia. Mira, Rusia es el principal productor del gas natural, mis niños. Mira, Rusia es el principal productor del gas natural. ¿Entiendes? Para que toda su población o toda su extensión, imagínate, que casi todos tienen el gas natural. ¿Entiendes? Acá en el Perú también hay, pues. En el Perú también ya hay un gas natural que se extrae, ¿no es cierto?, de las profundidades y que se trae, imagínate, desde la parte casi de la ceja selva del Cusco, pues chicos. Por ahí detrás, imagínate. Mira lo que, cómo pueden traer el gas. ¿Me entiendes? Ahí está la tecnología, pues. Ahí está el avance del hombre, pues chicos. La superación. Entonces, hablamos pues, de esas actividades, chicos, que son pues, justamente muy importantes. Entonces, Estados Unidos es el principal productor del carbón y el gas natural, pues chicos. Acuérdate que hay carbón mineral, ¿ya? Y hay el carbón que es un mineral, ¿no? No te dejes confundir, ¿ya, mis niños? Y otro de los países que también son los que producen muchísimo más, por ejemplo, es Rusia. Mira, Rusia también. Rusia también es el principal productor de ¿qué? Del gas natural, ¿ya? Y otro de los países que tienen también esa facilidad, imagínate, venido, es China. Imagínate China. China es el segundo productor de energía eléctrica. Mira, en el mundo, niños. Imagínate. ¿Y cómo los traen? ¿Y cómo los, bueno, no sé de qué manera, no sé si harán ese proceso, lo que hacen en este país de China, como acá en el Perú, por ejemplo. Acá en el Perú, por ejemplo, ¿qué utilizamos? Se utilizan las partes altas, donde cae en el agua, ¿cierto? Cae en el agua con mucha fuerza. Entonces, estas fuerzas de agua hacen que justamente lo muevan, hagan girar a una polea, ¿entiendes? Y esta polea, por supuesto que esta polea con otros, me supongo que hay otros elementos, ¿no es cierto?, que también proporcionan para que justamente se genere, pues justamente, ¿no? la energía, pues chicos. Es por eso que no nos falta, pues, no nos falta la luz acá en Lima. Tenemos las 24 horas del día, tenemos la luz. Gracias a, gracias a las alturas de las aguas que caen pues, con mucha fuerza y hacen vibrar y caigan, pues, niño. Se transforme en una energía eléctrica. Entonces, China es el segundo productor, ¿no es cierto?, de energía eléctrica justamente en el mundo, pues chicos, ¿ya? La China. ¿Ves? Mira, como tú ves, en cada país es diferente su realidad, pues niños. Es diferente. Entonces uno puede pensar, no, que no es así, no, es así, pues chicos. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí, chicos, en esos espacios vacíos, ustedes van ahí a pegar, ¿no es cierto? A pegar, por ejemplo, alimentarias, productos alimenticios, ¿no es cierto? ¿Qué pondrás ahí? Alimentarias, algo que te alimente, que te nutra. Plantas, por ejemplo. ¿Entiendes? Muy bien. En la otra, por ejemplo, es textil. La otra imagen textil también. Por ejemplo, te puedes colocar por ejemplo, hilos o máquinas tejedoras, ¿no? ¿Ya? Igual también en la siderúrgica, que vamos a llegar, la siderúrgica, que te dije que son unos fierros, que justamente que son traídos, pues chicos. ¿Ya? Y el último, chicos, tenemos, por ejemplo, acá la petroquímica. Petroquímica, niños. La petroquímica. Puede ser del petróleo, sus derivados, por ejemplo. Y por último, chicos, la metálica. Pues. La metálica. Puede ser, pues, imagínate que te hayas encontrado, no sé, o que lo tengas, por ejemplo, ¿no? Esa metálica dice. Se encarga de todos lo que es los fierros. Metálica. ¿Ya? Muy bien. Dice, respondo a los siguientes y pregunto. Dice. ¿Niños? Muy bien. Mira, en uno dice, ¿por qué es importante, dice, saber explotar los productos que fabrican las industrias? ¿Por qué es importante, dice, saber explotar los productos que fabrican las industrias? A ver, ideas. A ver, ¿por qué es importante saber explotar los productos que fabrican las industrias?
¿No está Ángelo en la clase? Se fue Ángelo. Hay niñitos, ¿por qué será importante saber explotar los productos que fabrican las industrias? A ver, niñitos, ¿qué dicen? ¿Qué dice, a ver, Dagne, según la pregunta? ¿Por qué es importante, mi niña? Saber explotar los productos que se fabrican en las industrias. O sea, productos que se extraen, por ejemplo, ¿no es cierto? Se van a extraer, se extraen, por ejemplo, frutas, ¿no es cierto? Pescado, qué sé yo. Entonces estos productos justamente ya se van a hacer, se van a transformar, ¿entiendes? Una vez que ya ya se están fabricados, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer esto? ¿A dónde va a llevar? ¿A dónde se van? Se van a los mercados, pues, niñitos. Se van a los mercados. Entonces esta actividad ya va a ser la actividad terciaria o distributiva. ¿Ya? La actividad donde dice la primaria, la secundaria y la terciaria. La terciaria, ya el producto ya está terminado, pues, ya está elaborado. ¿Listo? ¿Listo para qué, niños? Para ya poder salir al mercado, pues, niños. ¿Entiendes? Entonces ahí vamos acá, pues. Dice, ¿por qué es importante saber explotar los productos que fabrican las industrias? Ahí coloca, pues escribe. Son importantes, son importantes, son importantes porque ya están terminados los productos. Son importantes porque ya están terminados los productos. ¿Ya? Son importantes. Son importantes porque ya están terminados los productos. Y casi listos. Y casi listos para el mercado. ¿Cierto? Y casi listos para el mercado, niños. ¿Ya? Y casi listos para el mercado. Niñitos. A ver, ¿tienen tu espacio ahí? Profe, Sí, en niñitos. productos, me quedé en productos. En productos ya terminados, pues, chicos, ya. Terminados, elaborados ya, pues. Terminados ya, Profe, ya elaborados. terminé de copiar. Ya, muy bien, muy bien. Ya, entonces no es que ya, no es que ya tú no es que ya uno ya lo haya extraído, lo ha recogido, Profesor, las entonces 4, nuevamente las 5. van a ser transformativos, pues, chicos. Van a ser terminados y listos ya para el mercado, para el consumo, ya, pues, niños. ¿Ya? Ahí se van a los mercados, diferentes tipos de mercados, chicos. Bienvenidos. ¿Qué me dice Jesús? ¿Algo me decía? Los 5 cuadraditos será tarea. Así, esos espacios que están ahí, ustedes van a dibujar, pues, niños. Ahí se grafica en el cuadro los tipos de industrias. Vas a dibujar la industria alimentaria, la industria textil, la industria siderúrgica, petroquímica y la industria metálica. ¿Niñitos? Metálica. Muy bien. En la siguiente página, niños, ahí hay un Grama. crucigramas o un pupileta, como tú lo quieras llamar. ¿Ya? Ahí tú tienes que encontrar, pues, niñitos, las palabras compra, venta, servicio, cliente, turismo, prestación. Profe, ya encontré yo Ya, muy venta y bien, cliente. muy bien. Rapidito van ustedes buscando y también ahí van en la otra parte lo van a ir marcando que ya encontraron, pues, chicos. Si hay encontrantes, compra, ahí Profesor, hay yo ya una, encontré todo. ya, hay un chef ahí de compra, de venta, repito. Niñitos. ¿Ya encontraron los chicos las palabras?
Aquí en este bimestre, ahí para trabajar, hay pocos hojas para trabajar, ¿no, niños? Solamente es para explicaciones, ¿no es cierto? Un poco más amplios, porque todavía nos toca hablar de la siderúrgica, la metalurgia, de la minería. Todavía nos falta hablar en qué se transforman, ¿me entiendes? En qué van a quedar terminados estos productos, ¿entiendes? Y hacia dónde van también, por ejemplo, ¿entiendes? Por ejemplo, la mayor parte, ¿no?, de productos o de la mayor cantidad, por ejemplo, que se extraen, por ejemplo, de la minería, ¿cierto? Los minerales, por ejemplo, algunos, casi la mayor parte de niños se van, por ejemplo, se van a otros países, ¿me entiendes? Se van a otros países porque ya justamente ya tienen otros tipos, ¿no? ¿Qué te digo? Tienen de fábricas de cómo transformarlas, pues, ¿me entiendes? Aquí en el Perú también, o sea, en el Perú no hay, pues, muchas, digamos, no hay muchas fábricas que ellos puedan transformarlo en otros tipos, ¿no? De complementos, de herramientas. Entonces, Profe, ya terminé. ya, muy bien. Entonces, la mayor parte son llevados a otros países. Ya, hijita, ya. Por ejemplo, ¿a qué país irían? Por ejemplo, a Europa, Asia, a Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque esos países son países que tienen un amplio, por ejemplo, ¿no? De la fabricación, ¿me entiendes? Por ejemplo, de automóviles, por ejemplo, los servicios, lo que es por ejemplo, tu cocina, tu lavadero, todo eso. Todo eso justamente son industrias que son justamente hacidas en otros países, pues, chicos. Ellos lo fabrican. Acá en el Perú también hay, pero no hay mucho, pues, chicos. Entonces, la mayor parte ¿no?, de la minería, de los productos o de los minerales, son llevados a otros países, pues, chicos. Aquí casi muy poco se llega a Profesor, ya elaborar. terminé. Ya, muy bien. Ya contaron todo ya, todas las letras. Ya contaron compra, venta, ¿sí? Compra, Ya venta, sí, servicio, cliente, turismo, prestación. En antes los conté todo. Ok, muy bien. Muy bien, hijito. Tú, Andrew, ¿ya buscó todas las palabras? Sí, profe. Ok, todo ya, muy bien, ok, perfecto. ¿Usted, Dani? Profesor, yo lo pinté. Ah, muy bien, excelente, muy bien. Muy bien, chico, muy bien. En la parte de abajo, niños, en la parte de abajo dice completo con espacios en blanco con las palabras del recuadro. Servicios. Ya eso nos toca ya a la tercera actividad. Pero vamos a avanzar acá, chicos, ¿ya? Servicios dice. Ahí coloca, pues. Servicios. Escribe. Escribe, hijito. Servicios son conjuntos de actividades. ¿Ya? Son conjuntos de actividades. Debajo de servicio hay un espacio blanquito, ¿ah?, que está ahí, niñitos. Son conjuntos de actividades. Un- Son un- conjuntos de actividades. un- un- Son Ya, conjuntos de ya, profe. actividades realizadas, 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 chicos. ¿Para qué? Realizada, dice, por una empresa. Por una empresa. Ya, realizadas por una empresa para para, son realizadas por una empresa para responder, para responder, para responder las necesidades, para responder las necesidades del cliente, pues, chicos, ¿cierto? Nosotros somos clientes, pues. Todo lo que vamos a una tienda, por ejemplo, vamos a comprar, vamos a que Ya, profe. nosotros somos clientes, pues, chicos, ¿ya? Somos clientes. ¿Tienen tu espacio ahí o no hay espacio ya? ¿No hay espacio, Nitos? no, Bueno, si ya no tienes espacio, entonces ahí, chicos, ahí nomás hay que dejarlo. Entonces ya tienes una idea de en qué consiste lo que es los servicios, ¿no?, dentro de las actividades secundarias, como que también en las actividades terciarias, ¿no? La última actividad de que justamente ya vamos a llegar de repente en la otra clase. Pero por el momento nos enfocamos todavía en lo que es en la parte, ¿no?, de las actividades secundarias transformativas, niñitos. Niños, profe, ya hay se que me... llenar la bajita y uno dice tipos de. Sí,
Tipos, ya, tipos, uno es compra, otro es venta. ¿Ya? Uno es compra, otro es venta. ¿Ya? O sea, lo compras y luego lo vendes. ¿Entiendes? Ya mis niños, entonces niñitos, mira, ya les tengo que dejar porque también ya se me va el Zoom, chiquitos. Así que niñitos, eso es todo de mi parte, el día de hoy, jueves. Así que ya les dejo, chicos, nos vemos mañana, chicos, ¿no? Sí, pues. Sí, niñitos. Mañana. No, ya no, no, profe. chicos, ya no, El no, lunes. chicos. Ya nos vemos hasta el día lunes, y es que el día lunes te voy a tomar una práctica, ya te estoy avisando, ¿ah? Vayan a estudiar, mis niños. Así que, chicos, Ya, les dejo chao, y cuídense mucho, chicos. profe. Hasta la próxima semana. Que tengan una excelente fin de Chao, semana, mis niños. profe. Chao, chicos, cuídense. Ah, chicos, nos vemos en el Chao, Sí, niños. profe. Chao, chicos, estudien. ¿Ah? Nos vemos. Cuídese.